necesita para recibirse de profesora universitaria, nos va a estar acompañando en estas clases. Calculo que varias clases las vamos a tener con nosotros. Obviamente, ella es licenciada en kinesiología, así que nos va a ayudar un poco a desarrollar más adelante temas referidos a lo que es ergonomía, temas referidos a composición y todo lo demás que necesitamos nosotros muchísimo para nuestras prácticas. Creo que va a hacer una observación, así que va a estar con nosotros durante toda la clase y nos va a estar acompañando posiblemente mañana y la semana que viene también. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Ay, no, el PAE. Ay, no, ¿por qué? Ay, no. Ay, yo pensé que iban a decir por fin proceso. De farmacología nos asustó con el PAI. Es el cuco que ustedes tienen miedo, chicos. No le tengan miedo. Bueno, ya lo he escuchado entonces hablar del PAE. Sí, se escucha. ¿Cosas buenas o cosas malas? Yo he escuchado e intenté hacer uno solo y no me salió tan mal, pero tampoco estaba bien. Bueno, bien, Emanuel. Eso es bueno. Bueno, hoy vamos a ver el proceso de atención de enfermería, el PAE, las siglas, digamos, lo más fácil de nombrarlo, más corto. Vamos a ver qué es, de cuántas etapas consta, vamos a definir cada una, por qué se utiliza, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En general, digamos, PAE. Después vamos a ir desglosando etapa por etapa en las clases siguientes. Ustedes tienen que ir tomando nota, lean el dossier, vayan yendo, vayan interiorizándose, porque bueno, esto es, como todos los temas que hemos dado, tema de parcial, ¿sí? Así que presten atención y sáquense las dudas que tengan. Bueno, el porqué del PAE es para promover los cuidados humanísticos, está centrados en los objetivos. Los objetivos serán los resultados, que los resultados sean eficaces, que nuestros cuidados sean humanos con resultados eficaces. Y también nos impulsa a examinarnos constantemente si lo que estamos haciendo lo hacemos bien, lo estamos haciendo bien o hay que readaptarlo dependiendo del paciente. Y así lograr que enfermería otorgue cuidados de calidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profesor. ¿Cómo, Adrián? No, que sí. Bárbaro. Bueno, el objetivo de esta clase de hoy es lograr que entiendan para qué sirve el proceso de atención de enfermería y identificar y describir las etapas que componen el proceso. Así que céntrense en eso, ¿sí? Bueno, proceso de atención de enfermería PAE es una aplicación, es la aplicación de resolución científica de problemas a los cuidados de enfermería. ¿Qué quiere decir resolución científica? Es que tiene bases en fundamentos científicos, que eso lo hemos estado hablando en las prácticas, mientras ustedes hacen las higienes o hacen el control de signos vitales. ¿Qué es lo que están controlando? ¿Por qué hacen la higiene de la forma que la hacen? Eso son las bases y fundamentos científicos. Son observables, probadas y medidas. Es un instrumento utilizado en la interacción enfermero-paciente, enfermero-familia, para identificar objetivos de salud, las limitaciones del paciente, los recursos disponibles para conseguir el estado óptimo de salud. Cuando decimos que es un instrumento, nos referimos a que es una herramienta que tiene enfermería, que cuenta con pasos.
y que facilita la atención y tiene en cuenta al paciente como un todo, como un ser biopsicosocial. Es un método científico, sistemático, lógico, ordenado, dinámico y flexible. ¿Qué quiere decir método científico? Que tiene un orden, que determina prioridades y que es adaptable a cada y a cada familia. Entonces, el PAE es sistemático, como les decía hoy, consta de pasos. En este caso son 5 etapas. Es dinámico, cambia según las necesidades del paciente y lo tiene en cuenta como un ser biopsicosocial. Ningún paciente es igual al otro. Por más que se le haga el mismo cuidado, no quiere decir que sean iguales. Humanístico se considera la mente, el cuerpo y el espíritu, es decir, que debemos considerar los intereses, valores y deseos de las personas. Está centrado en los objetivos, o sea, los resultados. Centrar la atención en si la persona que demanda los cuidados de salud obtiene los mejores resultados y de la manera más eficiente. Bueno, las características del PAE, cortito, simple, las tienen que saber. Evita olvidos, porque como consta de pasos, no podemos olvidarnos nada, tenemos todo enumerado, todo detallado. Es personalizado porque se realiza para cada paciente, de acuerdo a las necesidades de ese paciente. Aumenta la comunicación, enfermero-paciente, enfermero-enfermero, enfermero-médico, ¿sí? Puede trabajar en equipo. Aumenta la coherencia al ser un método científico que tiene un orden, que define prioridades y se adapta a cada paciente y familia. Aumenta la coherencia. Aumenta la participación. Lo mismo, entre enfermero-paciente, enfermero-familia, enfermero-enfermero. Y aumenta, por supuesto, que es lo que nosotros buscamos, la calidad del cuidado. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profesora, bastante claro. Bueno, ventajas del PAE. Tenemos las ventajas del PAE dirigidas a los profesionales, a las instituciones, a los alumnos, a la sociedad misma. ¿Sí? En cuanto a los profesionales, bueno, muestra la aprobación de los cuidados de la salud, la aportación. Ayuda a definir los conocimientos enfermeros. Creación y manejo de guías de cuidados de enfermeros. Avala la normopraxis, o sea, unifica criterios. Hay una evidencia científica, una guía, un protocolo. Facilita las tomas de decisiones, porque nosotros vamos a buscar las prioridades. Entonces todos vamos a inclinarnos al mismo cuidado de acuerdo a las prioridades del paciente. Facilita la comunicación y la continuidad de los cuidados de enfermería. La enfermería es un cuidado continuo. Nosotros, nuestra guardia termina, pero el paciente continúa internado. Nos toma la guardia nuestros compañeros y ellos tienen que continuar los cuidados, ¿sí? No quiere decir por eso que nosotros no vamos a hacer nada que lo haga la guardia que sigue. Es un cuidado continuo. Todo el día, porque el paciente está internado todo el día. Bueno, acá hay una fotito de los chicos haciendo práctica. Otra de las ventajas, vimos a los profesionales, a los gestores. Gestores los llamamos a los jefes, subjefes, supervisores de enfermería. La ventaja para los gestores es que facilita la planificación y la gestión de enfermería.
la dotación de los enfermeros en las salas, en los servicios, depende del tipo de paciente que tiene el servicio y de los cuidados que esos pacientes necesitan. Algunos, por ejemplo, los cuidados, el tiempo que demanda el cuidado de enfermería en una terapia intensiva no es el mismo que demanda un paciente en cirugía o paracirugía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a los gestores, el PAE le ofrece esa ventaja de saber qué dotación de enfermería necesita para los pacientes según el cuidado que se les va a realizar, porque lleva un determinado tiempo cada cuidado. Permite evaluar los costos de los cuidados de enfermeros y facilita la evaluación de los cuidados de enfermería. O sea, pueden evaluar si los cuidados de enfermería son los correctos y satisfacen las necesidades del paciente o no, o necesita aumentar, cambiar la forma, implementar otro tipo de cuidado. Para una institución sanitaria, las ventajas es fomentar la promoción de enfermería en el ámbito de la política sanitaria. O sea, promover a enfermería, promover el cuidado. Orientar hacia la creación de nuevas líneas de investigación, ya que nosotros al implementar un cuidado podemos ver un resultado positivo o negativo. Entonces, el mismo cuidado lo podemos implementar en otro paciente, nos puede dar si es positivo o negativo, y ahí ir investigando, ir viendo si se continúa o se deja de hacer ese tipo de cuidado. Y bueno, y permite incrementar los principios de calidad a la organización. Que los hospitales, las clínicas pueden implementar las normas de calidad en el cuidado de enfermería. Las ventajas que otorga la enseñanza: ayuda a los docentes a crear los programas educativos basados en los conocimientos de la práctica clínica. Bueno, facilita la toma de decisiones a los estudiantes, profesionales de reciente formación. Es más fácil para ustedes tomar las decisiones y poder determinar las prioridades, ¿sí? Decidir qué es lo que necesita ya el paciente. Y para la sociedad, la ventaja del PAE es facilitar la divulgación pública de los cuidados sanitarios y mejorar la calidad de la profesión de enfermería. Bueno, las etapas, como ya les había dicho, son 5. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Vamos con la primera, valoración. ¿Qué es la valoración? Y esto presenta mucha importancia porque es lo que vamos a hacer durante este año, es lo más importante, lo que ustedes tienen que terminar el año sabiendo. Porque a partir de la valoración sale el resto. Si ustedes hacen una buena valoración, el resto sale solo. Todas las otras etapas salen solas. Si la valoración es deficiente, es escasa, no les va a salir o les va a costar mucho más. La valoración es la recogida sistemática y organizada de la información sobre el estado de salud del individuo. En dicha recogida buscaremos datos que nos aporten evidencia de funcionamiento anormal o factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de problemas de salud. Ustedes, a ver, ¿qué piensan? A ver, valoración, un paciente. ¿Qué le pueden valorar en un paciente? Los signos vitales. Exacto. Los signos que presenta al venir a la piel, el estado de conciencia. Exacto. Antecedentes familiares. Síntomas. Muy bien. Exacto.
Esto de la valoración. ¿Puede ser, profe, en la valoración que entran los datos subjetivos y objetivos? Sí. Los antecedentes familiares también pueden estar tranquilamente. Exacto, Manuel. ¿Qué hablábamos los otros días cuando hacíamos signos vitales? Cuando yo les preguntaba si sus pacientitos hacían gimnasia, Factores de riesgo. Interactuar y preguntándole. comía. claro, cómo era su alimentación, Los estilos de vida que influyen en sus signos vitales. exacto. Son todos los datos que ustedes van a recolectar en interacción con el paciente, ya sea visualmente, hablando con él, con el familiar, si toma alguna medicación, exacto, Andrés, la edad que tiene, porque todo eso ya lo vimos, que según la edad es un factor de riesgo. También las adicciones, profe, porque puede ser el tabaquismo y demás. Exacto. Una enfermedad crónica. Exacto. Que tiene antecedentes. Bárbaro. Todo eso, toda esta valoración, nosotros la vamos a realizar, que lo vamos a ver en la próxima clase, en forma ordenada. Claro, por qué acudir al servicio, cuál es el motivo de consulta. Bueno, vamos a verlo todo en forma ordenada. Nos vamos a guiar por una guía, pero primero vamos a conocer los 11 patrones funcionales con los cuales nosotros vamos a hacer esa valoración. Van por eso observable decía el tema de la higiene. Entonces, cuando vean paciente van a tener una primera impresión del paciente, si el paciente está limpio, está sucio, está incómodo, tiene dolor, tiene la cama desarreglada. Bueno, esto a modo de informativo nomás, que lo vean los 11 patrones por los cuales nosotros nos vamos a guiar para hacer la valoración, ¿sí? Son los 11 patrones de la enfermera Marjorie Gordon. Mantenimiento y percepción de la salud, nutrición, que ya lo dimos. Bueno, dimos la parte de nutrición, vamos a hablar de los patrones, después los patrones. Eliminación intestinal, urinaria, actividad de ejercicio, reposo y sueño, muy importante, cognitivo perceptual, autoconcepto y autopercepción, cómo se ve el paciente al mismo. ¿Este sería entonces el primer paso, digamos, del PAE? La valoración. Ajá. Dentro de la valoración, nosotros nos vamos a guiar con los patrones de Marjorie Gordon, que son estos, son 11. Vamos a tener en cuenta también el rol y relaciones, sexualidad, reproducción, afrontamiento y tolerancia al estrés y los valores de creencia. Todo esto lo vamos a dar la clase que viene, pero es para que ya lo vayan incorporando. Bueno, la segunda etapa es la de diagnóstico. El diagnóstico de enfermería, por eso les puse ahí el dibujito, no es el mismo y no tiene nada que ver con el diagnóstico médico, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un diagnóstico de las necesidades del paciente, sobre los cuidados que necesita el paciente. No vamos a hacer un diagnóstico médico. El médico hace su diagnóstico, nosotros hacemos el nuestro. El diagnóstico de enfermería es la conclusión de la valoración realizada, identificando los problemas de salud del individuo a partir de la cual seleccionaremos las intervenciones que habremos de llevar a cabo. Es la conclusión de la valoración. Por eso es muy importante la etapa anterior, la de valoración. Depende de la valoración el diagnóstico de enfermería. De ahí que los diagnósticos pueden ser reales, que son los presentes en el momento, o potenciales, que son aquellos que se pueden evitar que
le ocurran al paciente. ¿Alguna idea, alguna idea de algún problema real o potencial? La desnutrición puede ser, por ejemplo. Puede ser, pero ese como real. ¿El cáncer? No, ese es un diagnóstico médico. Las úlceras por presión puede ser un... Deshidratación. A ver, para. Rosteter, no me sale tu nombre. Las úlceras por presión Ajá. pueden ser un diagnóstico potencial. Exacto. Sí, muy bien. ¿Por qué potencial? Porque debemos es evitable y se puede mientras el paciente está internado. De a uno. Porque debemos evitar que ocurran mientras el paciente esté internado. Exacto, muy bien. ¿Cuál otro le puede parecer? Por ejemplo, si las barandas están bajas o no están usando las barandas. Evitar una caída. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es diagnóstico que le decía Natalia recién? Tenemos, por un lado, el diagnóstico médico, que nosotros lo utilizamos en nuestro proceso, pero como un dato de valoración. Nosotros sabemos con qué diagnóstico médico está el paciente. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer un diagnóstico de enfermería? Obviamente esto como para que ustedes tengan la idea ahora, porque lo vamos a ir desarrollando en profundidad, y en tipo de diagnóstico vamos a ocupar toda una clase después para dar diagnóstico, así que no se preocupen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería? Es que el diagnóstico de enfermería se hace previo al diagnóstico médico. No. El diagnóstico No médico, siempre. digamos, es por la enfermedad, y el de enfermería es como que interpreta el problema, por así decirlo. Algo así. Claro, o sea, el diagnóstico de enfermería se va a basar según el diagnóstico médico. No. Puede ser que establezca los cuidados, ¿Algún cuidado que necesita el paciente? Ahí vamos acercándonos un poquito más. Nosotros cuando pensamos formular diagnósticos para enfermería, digamos, diagnósticos nuestros, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para saber cómo vamos a abordar las intervenciones que hacemos en el paciente. O sea que el diagnóstico de enfermería nos tiene que decir cosas puntuales que nosotros podemos solucionar con cuidados de enfermeros. Por eso si ustedes me dicen úlceras por presión, no sería tal vez lo que yo voy a utilizar en mi diagnóstico de enfermería, sino que yo voy a utilizar en el diagnóstico de enfermería alteración de la integridad cutánea, que yo lo que voy a tratar de solucionar es esa alteración que hay en la integridad cutánea. ¿Sí? ¿Serían los signos que presenta el paciente? No, los signos que presenta el paciente, todo eso dijeron hoy que era valoración, que está bien. Yo con todo ese montón de cosas, de datos que obtengo en la valoración, trato de darle un orden, agrupándolo, como les decía Natalia recién, lo agrupamos por patrones funcionales, y con ese agrupamiento nosotros formulamos nuestros diagnósticos. ¿En base a qué lo formulamos? En base a lo que nosotros podamos solucionar con acciones de enfermería. ¿Sí? Por eso es que no tomamos directamente el diagnóstico médico, porque el diagnóstico médico va a exceder lo que nosotros podamos hacer de enfermería. Y nosotros tenemos que centrarnos en lo que es lo que nosotros vamos a realizar, la praxis que nosotros vamos a realizar sobre el paciente. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, a ver si entiendo. ¿Estos serían los cuidados que nosotros vamos a implementar en el paciente conforme al diagnóstico que él presenta? Lo que nos va a guiar en los cuidados. El diagnóstico lo vamos a formular nosotros después de la valoración. Y nos va a servir para formular los cuidados. ¿Podría dar un ejemplo, profe? Porque no me queda muy claro. Sí, podría darles un ejemplo. Ustedes hablaron de las úlceras por presión, que es un tema que vimos en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Supongamos, yo para tener un diagnóstico de enfermería, obviamente, primero tengo que tener un montón de datos. ¿Para qué me sirve a mí el proceso? Aparte, digamos, de todas las ideas que nosotros tenemos cuando nos dicen proceso de atención de enfermería, que ustedes ya tienen una idea, cuando Natalia les dijo, hoy cada uno opinó algo, porque ya en algún lugar seguro que lo escuchamos. ¿Para qué me sirve a mí hacer un proceso de atención de enfermería?
me sirve para organizar todo ese montón de datos que yo tengo del paciente. Mientras yo más observo al paciente, mientras más lo valoro, más datos tengo, ¿sí? Entonces yo con todos los datos que yo tengo del paciente, los ordeno por patrones funcionales y organizo mis planes de cuidado. Le doy como prioridad a la situación del paciente. Según las prioridades que mi paciente tiene, es por donde yo tengo que empezar mi atención de enfermería. Obviamente, nosotros hablamos del paciente como un ser holístico que tiene distintos tipos de necesidades de cuidado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las prioridades que yo le doy, vamos a tener algunas cosas que tengo que atender de forma inmediata y otras que pueden estar más diferidas. Supongamos que ingresa un paciente, o que yo tengo un paciente internado con, se me ocurre, una fractura de cadera, que yo sé que va a estar mucho tiempo en cama, que no se va a poder movilizar. Pensemos en un paciente que está esperando una prótesis, que yo sé que va a estar más de 30 días tal vez en su cama. Mayormente los pacientes que nos llegan con fractura de cadera son pacientes añosos, que sumado a esto tienen fragilidad capilar por la misma edad. Entonces yo sé que si ese paciente no recibe los cuidados apropiados, es un paciente que seguramente va a terminar no solo con su fractura de cadera, sino también con una lesión en la piel, una úlcera por presión. Entonces ahí tendría un diagnóstico potencial. Tal vez yo voy y valoro al paciente y el paciente tiene íntegra la piel. Pero yo sé que si no le doy los cuidados adecuados, el paciente puede resultar con la piel lesionada. Entonces tengo que elaborar un diagnóstico de enfermería para evitar, para poder planificar cuidados que eviten que lleguemos a esa lesión en la piel, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Alto riesgo de lesión relacionado con reposo prolongado en cama. ¿Sí? Entonces, si es el diagnóstico alto riesgo de lesión en piel relacionado con reposo prolongado en cama, yo voy a tener que planificar cuidados para que ese reposo prolongado en cama que tiene el paciente no signifique que su piel se lesione. Entonces ahí yo empiezo como enfermero a planificar cuidados, a cambiar la posición del paciente, a asegurarme de que la piel del paciente esté limpia y seca, a asegurarme de que los puntos de presión no sean siempre los mismos, a colocarle cremas, a utilizar dispositivos para evitar el contacto permanente sobre el colchón. Y todo lo que a ustedes, de ahí en adelante, todo lo que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir, incluso enseñarle al paciente algún ejercicio pasivo que pueda realizar mientras estén en la cama. Y mis cuidados van a estar abocados a eso, de acuerdo al diagnóstico que yo hago, los cuidados que planifico. ¿Se entiende un poquito más? Profe, entonces son como prevenciones, por así, dentro de todo. No siempre. Sí, claro. El ejemplo que yo les di ahora sería un diagnóstico de alto riesgo. Pero también tenemos diagnósticos reales que es cuando el paciente ya está atravesando el problema. O sea que, Pero el diagnóstico lo que me permite es esto, es darme cuenta de dónde está el problema para poder planificar los cuidados. Profe, una pregunta. ¿Entonces el diagnóstico es uno solo? ¿O no pueden ser? ¿No son dos? Van a ser la cantidad de diagnósticos que amerite la situación del paciente. Porque en este caso, la fractura que tiene la cadera, es un diagnóstico real. Pero la úlcera por presión es un diagnóstico potencial. La fractura de cadera es un diagnóstico médico. Ah, es verdad. Entonces, profe, A mí como enfermera me constituye un dato de la valoración. Profe, una consulta. ¿Habría posibilidad de conocer cuáles son todos los posibles diagnósticos que podríamos llegar a trabajar? Obviamente. Hay un librito que se llama Nanda, que cada 2 años se actualiza, que ahí están todos los posibles diagnósticos con los que vos podés llegar a encontrarte en tu práctica diaria. ¿Y el diagnóstico se anota en la hoja de enfermería o lo pensamos nosotros, digamos? Por el tema de cambio de turno. Porque la otra persona para qué no sigue el mismo diagnóstico que vos le diste. ¿Ibas a hablar, Mati? Eso depende. Depende, porque eso cuando vos haces el pase de guardia
y le contás a tus compañeros, hay lugares donde sí se anotan y se utiliza los diagnósticos de enfermería y escribirlos en la hoja de enfermería. En los lugares donde no, o cuando le pases a tu compañero de guardia que te continúa la guardia, le vas a decir, bueno, el paciente está, bueno, como el ejemplo que dio Dora, el paciente está postrado, así que se empezaron a hacer los cuidados para evitar las lesiones por reposo prolongado. Entonces, para que lo continúe, y así sucesivamente. Entonces sería en los informes de enfermería. También en el informe se escribe y se escriben las acciones de enfermería en la hoja de enfermería, que se lo rota, tanto tiempo para un lado, tanto tiempo para el otro, como hemos visto al principio del año, para evitar que el paciente se lesione. Ahora que vendría a ser el diagnóstico de enfermería es como para decir así, enumerar los procedimientos que nosotros vamos a hacer, cuál le damos más prioridad y no. Exacto, para guiar las acciones. En realidad es eso. El diagnóstico me va a servir a mí para guiar las acciones. Si yo digo alto riesgo de alteración en la integridad cutánea relacionado con reposo prolongado en cama, que es el que les decía hoy, yo sé que qué acciones tengo que hacer, las acciones tendientes a minimizar ese reposo prolongado en cama. ¿Sí? Entonces todas mis acciones van a estar tendientes a esa, a que si bien el reposo va a tener que existir, que ese reposo no le cause una lesión en la piel. Entonces lo que hace el diagnóstico, así si ustedes me lo preguntan en 2 palabras, es esto: me ayuda a organizar, me ayuda a pensar, tal vez un diagnóstico bien hecho a mí me va a ayudar a pensar qué acciones tengo que hacer. Una valoración bien hecha me va a dar el orden de prioridades, por qué patrón funcional tengo que empezar en qué patrón funcional tengo que empezar a trabajar primero. Porque supongamos que tengo un paciente con una fractura de cadera, pero que también está con dificultad respiratoria, yo hago la valoración y veo que el paciente sí, ok, está fracturado de cadera y no se puede mover y posiblemente si queda sin moverse se le va a lesionar la piel y se le va a producir una úlcera prolongada en cama, pero cuando lo entré a ver, también está con dificultad respiratoria, le controlo los signos vitales y le observo que está con una frecuencia de 26 y respiraciones superficiales, ¿cuál va a ser mi prioridad? ¿Lo respiratorio o la lesión en la piel? Lo respiratorio. Entonces yo voy a tomar todos los datos que yo tenga de patrón actividad de ejercicio, entonces yo voy a valorar el patrón respiratorio y voy a empezar por ese porque va a ser la prioridad. Segunda prioridad, la piel, pero primera prioridad lo respiratorio. ¿Se entiende? Entonces la buena valoración, cuando yo hago una buena valoración de mi paciente, voy a saber por qué patrón tengo que empezar a trabajar. Y un buen diagnóstico me va a decir qué es lo que tengo que hacer, sobre qué cosas tengo que trabajar para poder modificar esa situación del paciente y mejorar. Un claro ejemplo, profe, cuando por ejemplo caen personas a emergencia y la prioridad es que quede estable y después ver, por ejemplo, la piel y lo demás, digamos. Tal cual, después empezamos a pensar en un montón de cosas más. Cuando hablamos de todo. Nos llega un paciente en emergencia y lo vemos a ver si viene sucio, si viene limpio, un montón de cosas. Pero atendemos primero la prioridad. Y después una vez que eso está resuelto, seguimos con lo demás. Entonces una buena valoración nos permite estas prioridades y un buen diagnóstico nos dice cómo vamos a actuar, dónde. Por ejemplo, profe, sería un paciente con cólera, sería un diagnóstico de enfermería, una posible deshidratación. Podría ser, sí. Entonces, como consecuencia, tendría que empezar a hidratarlo. Alto riesgo del desequilibrio hídrico, bien, relacionado con... ¿Sí? Usted está diciendo, profesora, me suena como preventivo, a tratar de evitar algo. O sea, cuando nosotros atendemos al paciente, primero la mejor prevenir antes que curar. Siempre mejor prevenir, Alan, pero a veces no llegamos y nos encontramos con el problema allá. No siempre a través de esto que usted está diciendo, es como que ya vamos
previniendo de antemano, por así decir, como más observadores, no sé, sería algo así, ¿no? Decime, Cristel. ¿Qué podría ser un diagnóstico real? Y yo te dije recién, ese paciente ponele que ingreso a la habitación y veo al paciente que está con dificultad respiratoria, es un diagnóstico real. Porque el paciente cuando yo lo veo está con dificultad respiratoria. ¿Sí? Cuando lo veo al paciente y el paciente tiene esa dificultad. Hoy, en este momento. Entonces, ¿cuándo necesita que yo lo atienda? Ya. Ahora, sí. ¿Sí? Si yo ingreso a la habitación y el paciente me dice, estoy con dolor. Ya. No es que después le puede llegar a doler, ya le duele. El paciente tiene dificultad respiratoria, la tiene ya. Entonces, esos son diagnósticos que nosotros le hicimos reales. Están pasando hoy y en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Atenderlo ya. ¿Un paciente con fiebre también sería un diagnóstico real? Si el paciente ya tiene fiebre, digamos, yo lo controlo y el paciente está con 38, ya. ¿Sí? Obviamente, eso que tiene el paciente yo lo voy a tener que relacionar con algo. Alteración de intercambio gaseoso relacionado con ¿qué le está pasando a mi paciente? Que tiene esa alteración en el intercambio gaseoso, que es la respiración, ¿se acuerdan? Del viernes. ¿Qué le pasa a mi paciente? Porque tiene ese problema en la respiración. Le acabo de empezar a aplicar pensamiento crítico, así que vamos a afilar el lápiz, Natalia, con la devolución de las prácticas, porque... Profe, le corto un segundito. Le aviso, me conecto a la computadora, pues se me está apagando el teléfono. Dale. Para que me Profe, ahora se me ocurre otra idea. Por ejemplo, pacientes con escabiosis que me ha tocado atender, adultos mayores. Sería un paciente con alto riesgo de integridad cutánea. Para evitar justamente la alteración en otros pacientes, debería que manejarme con mucho más cuidado. El paciente tiene escabiosis. ¿Sí? ¿Qué es escabiosis? Nunca escuché esa palabra. Sarna. Sarna. ¿Cómo, profesora, que no alcanza a escuchar? Un paciente con escabiosis. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, ¿qué es? ¿Qué es la escabiosis? La sarna, comúnmente llamada. Ah, listo. La sarna. Ah, gracias. ¿Cómo se presenta? Nérida, contale a los chicos cómo se presenta. Se presenta con un prurito, con una alteración en la piel. Es como si fuera, y complicación constante. A veces lo sienten y a veces no, depende de la edad. Y una zona enrojecida por lo general. Se presentan los espacios interdigitales. Cursa casi siempre con un prurito muy intenso, o sea que ¿qué hace el paciente? Se rasca. Sí, se rasca, ¿no? Yo lo he visto Se en daña más brazos. la piel. Sí. ¿Y qué hace? La piel se lesiona. ¿Vos lo has visto en los brazos de Nérida? Sí, yo lo he visto en una paciente que era un adulto mayor, más o menos de 75 años. Tenía un perro y aparentemente sí, tenía escabiosis. Bueno, generalmente no es la misma de los animales, digamos, no es que los animales no puedan transmitir. Después, revisando a otros adultos mayores, tenían lo mismo. Entonces existía esa posibilidad de que se produzca la transmisión intrahospitalaria. En las residencias geriátricas se da mucho esto. Tenemos un caso y se multiplican los casos. Bueno, lo vamos a encontrar en brazo, en las manos, seguro que lo van a tener, espacios interdigitales seguro, cursan solitos, ¿qué hacen? Se rascan y se termina lesionando solo la piel. ¿Sí? Entonces nosotros, ponele, lo tenemos, si el paciente está en esta situación, es un problema real. Entonces vamos a tener una alteración en la integridad cutánea porque ese prurito ya lesionó la integridad cutánea, esa lesión, esa escabiosis. El ácaro ya lesionó la piel, ¿se entiende? Entonces va a haber una lesión en la integridad cutánea relacionada con ¿qué? Con la presencia de ácaros. ¿Dónde va a ser?
para dónde va a ir mi cuidado de enfermería, mi planificación de cuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hacia la piel del paciente. Ajá. ¿Y qué más? Y aliviar Antes de la los piel del síntomas. paciente, piénsenlo, tomé el ejemplo porque es como recontra transparente. ¿Qué harían ustedes? Protegerme yo primero, para poder cuidarlo a ella. Bueno, ¿cómo te protegerías? Aislar la ropa del paciente, profe. Guantes. Por contacto, es por contacto, guantes, nada más. ¿Qué más? Yo me pongo guantes y el paciente no se sana, no se mejora la piel. Pensémoslo desde el paciente. Me pongo guantes para protegerme yo. Perfecto. Aislar al paciente no. Para poder seguir atendiendo. ¿Qué más? Aislar al paciente. A mí no me enseñaba al paciente el cuidado, o sea, en el tema de la ropa. Por ejemplo, mi sobrino tuvo eso y él se tenía que lavar la ropa aparte con agua caliente, jabón blanco, después sentarse. Eso es para evitar las transmisiones. Nosotros toda la ropa que usamos con ese paciente va en una bolsa aparte, se rotula, se manda al lavadero sola, digamos, eso es aparte. Para evitar las transmisiones entre otros pacientes, para que no produzcamos un caos en la institución. Pero ustedes fíjense, el diagnóstico dice alteraciones de vida cutánea relacionadas con presencia de ácaros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? La ventilación. Higienizar al paciente, luego secar bien su piel y aplicar algún talco o algo que le calme la picazón. Lleva un tratamiento, digamos. Voy a tener que iniciar el tratamiento, muy bien. Voy a tener que iniciar un tratamiento. En ese tratamiento que yo inicie, bueno, ya lo vamos a ir hablando, pero voy a tener que cuidarme Yo lo que haría... Evitar, espérenme un segundito. Cuidarme yo, cuidar la piel del paciente, iniciar el tratamiento, cuidar que el paciente se bañe, se seque bien la piel, colocarle la loción que se aplica en estos casos, ver las uñas del paciente, que el paciente no se siga lesionando, observar la piel del paciente, observarla, qué sé yo, cada 8 horas ir a observar las zonas que están complicadas por esto. Entonces cada 8 horas yo voy a observar las zonas, si eso se expandió, si se está achicando, cuál es la coloración de la piel, qué características tiene, qué me dice el paciente. Yo le voy a preguntar cómo te sentiste, sigue picando, te pica más, menos, qué me dice el paciente. Voy a realizar una valoración exhaustiva del paciente. Y obviamente también en mi planificación de cuidados, yo voy a planificar no solamente educar al paciente, a la familia, sino que si el paciente está en una residencia, también educar al personal de limpieza, cómo tiene que tratar las sábanas, las frazadas, el colchón, cómo tiene que contaminar la unidad del paciente. Digamos, todo esto lo voy a pensar yo desde mi proceso de atención de enfermería. Entonces ustedes fíjense, esto a modo de ejemplo y seguimos, porque si no vamos a estar toda la tarde acá. A modo de ejemplo, ustedes ven un paciente, como decía Nelly, con lesiones en la piel y tiene escabiosis. Tenemos que ver las características, cómo está, hacemos toda la valoración del paciente hasta el estado de conciencia para saber si el paciente va a poder participar en correctamente hecha, yo puedo elaborar mi diagnóstico. Y el diagnóstico que yo tengo, cuando sepa, el diagnóstico me va a decir, la piel está lesionada, sí. ¿Por qué está lesionada la piel? Esa lesión de la piel está relacionada con esto, que es lo que está causando la lesión de la piel. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Desde mi programación de los cuidados, de la planificación de mis cuidados, yo tengo que revertir ese elemento relacionado que está causando el problema real que yo observo en el paciente. Y ahí voy a planificar un montón de cosas, todas las que sean necesarias. Porque después surge la pregunta, ¿cuántas acciones? Todas las que sean necesarias, ¿hasta cuándo? Hasta que el problema se solucione. ¿Sí? Esto, chicos, empezamos a hablar hoy y vamos a seguir hablando hasta que termine el año y vamos a seguir hablando hasta tercer año del proceso. Así que está bueno que lo podamos entender en estas primeras clases. No es un tema difícil, pero es un tema que nos obliga a aplicar el pensamiento crítico. Que nos obliga, como hablábamos con los que tuvimos prácticas el viernes, a tomar de todo lo que sabemos, no solamente la técnica específica, sino de todo lo que sabemos para poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Y el proceso, como les decía Natalia, es el método científico precisamente aplicado a ¿qué? A la
cuidados de enfermería. ¿Sí? Así que acá el proceso nos va a permitir esto, nos va a permitir estos debates. Obviamente, hoy estamos presentándole el proceso. A medida que vayamos incursionando, insertándonos más en lo que es proceso, vamos a tener que ir poniéndole a todo lo que sabemos, viéndolo desde lo que el paciente en realidad necesita. Bueno, seguimos con las etapas, chicos. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, dijimos que arrancamos con la valoración, seguimos con el diagnóstico. La tercera es la planificación. Tiene 4 puntos importantes la planificación, que es la elaboración del plan de cuidado preciso, son las estrategias, determinar las prioridades, qué es lo más importante, que es lo que estábamos hablando recién, lo que decía Dora, si el problema, ¿cuál es el problema más importante? ¿El que va a ocurrir, el potencial, o el de ahora? ¿Cuál vamos a solucionar primero? Establecer los resultados esperados, plantear objetivos, determinar las intervenciones necesarias. Los cuidados. Todos, como dijo Dora, todos los cuidados que necesite el paciente hasta que se solucione el problema. La cuarta es la ejecución, o sea, es la puesta en práctica del plan, realizando las intervenciones planificadas. Por ejemplo, acá el baño en cama. Esa es una intervención de enfermería. Se planificará como estrategia para los cuidados que sean necesarios el baño en cama, ¿sí? Y por último, bueno, está la evaluación. La medición de los resultados obtenidos en relación con los objetivos marcados en la planificación. ¿Qué resultados obtuvimos? Si logramos cumplir o no con los objetivos que nos planteamos de acuerdo a la valoración, al diagnóstico y a toda la planificación que realizamos. Bueno, a modo de resumen. Valoración, recogida y organización de datos. Diagnóstico, análisis e identificación de problemas, de acuerdo a la valoración. Planeación, toma de decisiones, priorización, objetivos e intervenciones. Ejecución, evaluación, actuar, lograr objetivos, revalorar y registrar, identificar variables para el logro de objetivos y los indicadores de calidad. Bueno, para que lo vean, cómo es el formato del PAE, dónde se van a volcar todos esos datos, todo lo que se está hablando hoy. Bueno, se usa una hoja paisada, horizontal. Arriba va el diagnóstico de enfermería. En la primera columna va la valoración. Todos los datos que se obtienen de la valoración van todos claritos y ordenaditos en la primera columna. Luego van los objetivos. Luego va la planificación de las acciones de acuerdo a los objetivos que nos planteamos y el fundamento de cada acción, ¿sí? Por ejemplo, el baño. ¿Cómo van a realizar el baño? Porque el fundamento del baño va al lado. Y la evaluación, si con eso logramos o no logramos los objetivos que nos planteamos. ¿Quedó claro? Sí, yo tengo una duda. Por en base al formato, ¿la usaríamos a modo apaisada o vertical nomás? No, apaisada, porque si no, no te va a entrar bien. Perfecto, gracias. La hoja apaisada para tener más espacio entre las columnas. Hay columnas que, por ejemplo, la de valoración siempre ocupa mucho espacio. Los objetivos por ahí son
una redacción más corta. Los cuidados, los fundamentos también ocupan mucho espacio. Una pregunta. Claro. El tema de la evaluación, cuando hago esa relación con el resultado y el objetivo que planteé, si no logro ese objetivo. Bueno, para eso está el proceso, si vos no lográs... Claro, es cíclico, dijo el fármaco. Es cíclico. Volvés a replantear lo que querés, el objetivo, digamos. Exacto, si vos pusiste, por ejemplo, como objetivo, vos lo que querías lograr era que el paciente no se lastime la piel y se lastimó igual, entonces, bueno, tenés que replantear el problema y las acciones. La evaluación es para eso precisamente, para que yo me replantee qué es lo que estoy haciendo. Porque vos tenés dos cosas, o que no logrés el objetivo o que sí lo logrés. Digamos, si vos haces una buena planificación, seguramente vas a lograr el objetivo que te planteaste. Si vos decís, bueno, la evaluación, a modo de ejemplo, en el objetivo yo me hago un objetivo general para el diagnóstico. Ponele que el paciente, alteración en la integridad cutánea relacionado con reposo prolongado en cama, suponte, ¿no? Que ya hay una lesión en la integridad cutánea porque el paciente estuvo mucho tiempo en cama. ¿Mi objetivo cuál va a ser? Recuperar la integridad cutánea. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo. Siempre planteado en forma de objetivo. Recuperar la integridad cutánea. Entonces yo voy a hacer un montón de acciones que me lleven a mí para que ese paciente pueda recuperar la integridad cutánea. Ahora sabemos que la integridad cutánea no la voy a recuperar en 2 horas. Y seguramente en 2 días tampoco, y no sé si en 2 semanas, o me va a llevar un poquito más. Depende del tipo de lesión y de la extensión de esa lesión. Entonces yo voy a planificar un montón de acciones que voy a mantener tal vez en el tiempo. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, rotar al paciente cada 2 horas. ¿Por qué voy a rotar al paciente? Porque voy a disminuir los puntos de presión, voy a permitir la oxigenación. Mantener la piel del paciente limpia y seca. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Realizar curaciones una vez al día. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y todas las acciones que yo necesite ahí, ¿sí? Pasando por la educación al paciente, por la información a la familia, por todo lo que yo necesite poner ahí. Incluso si yo necesito hacer acciones, no únicamente de enfermería, sino también que participe otro profesional, ponerle, realizar una interconsulta con la nutricionista, si yo veo que también lo que está afectando al paciente es un problema nutricional, también lo pongo ahí y pongo por qué creo que es necesaria esa interconsulta. Y en la evaluación, ¿yo qué hago? Suponte, digo, a las 40, yo digo, bueno, no voy a disminuir la lesión en 2 días, pero sí puedo disminuir la zona enrojecida de la piel, tal vez. Entonces yo digo, evaluación, a las 48 horas disminuye la zona de enrojecimiento de la piel. Entonces yo a los 2 días voy a ir y voy a ver a las 48 horas de que empecé mi plan de cuidado, voy a ir y voy a ver cómo está la piel del paciente, si esa zona enrojecida disminuyó o no. Entonces yo digo, sí, disminuyó la zona enrojecida, significa que los cuidados están dando efecto. Sigamos cuidando así. Si voy y veo al paciente, digo, mira, no solo que no disminuyó la zona enrojecida, sino que también ahora apareció otra zona enrojecida en un punto cercano. Entonces digo, hay algo que estoy haciendo mal. Vuelvo a ver mis cuidados. A ver, ¿qué tengo que modificar en los cuidados? ¿Sí? ¿Qué cuidado me está faltando? Hay algo que yo me estoy pasando por alto y no lo estoy haciendo. Vuelvo a hacer la planificación de cuidados y sigo evaluando. Ahora si yo digo, mira, sí, estoy evaluando y todas las cosas que yo me planteé se están haciendo, bueno, significa que la lesión ya no va a ser la misma de la valoración del día 1, sino que va a ser otro tipo de lesión. También voy a tener que, cuando yo vaya cumpliendo mis resultados esperados de la evaluación, también voy a tener que ir replanteándome los objetivos. Y voy a tener que ir replanteándome la planificación de mis acciones. Las acciones también las voy a ir modificando. No es que si yo tengo 30 días internado al paciente, voy a tener 30 días que hacer lo mismo en el paciente. Las acciones también se van a ir modificando de acuerdo a la situación del paciente. Por eso se habla de procesos cíclicos. Yo veo al paciente, lo valoro hoy, y mañana seguramente la situación del paciente va a ser otra y los cuidados que va a necesitar van a ser otros. Por eso se habla de que el proceso de enfermería es un proceso cíclico, que se va adaptando a la situación actual del paciente.
Si te contagiaste, hace un pague para vos y empezás de vuelta. Ah. Algo así. Los problemas emocionales también irían ahí. En otro patrón. Paciente. Chicos, van los problemas emocionales, van todos los tipos de problemas que nosotros podamos abordar de lo que son cuidados de enfermería. Y no siempre tratamos problemas, ¿sí? A veces nosotros tratamos cosas que están bien, que están perfectas, y que desde enfermería vamos a tratar de que no se modifiquen, que sigan estando bien, que sigan estando en esa situación de armonía, podríamos decir, entre el estado de salud y enfermedad del paciente, ¿sí? Entonces a eso le llamamos diagnósticos de bienestar. Cuando yo digo, mira, el paciente, todos estos patrones están mal, pero este está perfecto. Yo necesito que este patrón no se modifique. Entonces también voy a tener que hacer acciones para que ese patrón que esté bien no se modifique, que siga así. Supongamos, tengo una persona que está enferma, que tiene enfermedad X, pero que tiene la mejor predisposición para aplicar cuidados, digamos, que tiene la mejor predisposición para participar de los planes de cuidado que yo le ofrezco. Entonces yo necesito que, bueno, que la persona siga durante todo el transcurso de la internación o todo el transcurso que yo la esté atendiendo con esa buena predisposición para poder adaptarse a los cuidados que yo le ofrezco. Entonces también me tengo que hacer un proceso de atención de enfermería, una planificación de cuidado, para que esa persona siga teniendo esas ganas de participar, ¿sí? Es algo que está bien y que yo voy a planificar cosas para que la persona siga teniéndolo así, no se modifique. No sé, Mariana, si te perdimos mucho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mí no, profesora, muy claro. Yo creo que Todo muy claro, profe. muchas dudas quizás todavía, chicos, como una presentación así que Sí, se yo les dio, quiero hacer una pero consulta. yo creo que después en las próximas clases se va a dar bien, detalladito, la valoración, lo que se valora. Hoy le están dando un pantallazo en general, por eso van a crear dudas y todo, porque